Muy buenas tardes, retomamos el día de hoy las entrevistas con la fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa y el día de hoy nos acompaña el diputado doctor Marvin Atencio Delgado y queremos agradecerle por ser de nuevo uno de los primeros diputados que nos acompañan esta tarde, don Marvin. Muchas gracias, Rebeca, a la orden. Don Marvin, hace una semana aproximadamente usted fue invitado para participar de la Conferencia Internacional sobre reforma a las políticas de drogas 2015. ¿Cuál fue el objetivo de la participación suya en esta conferencia internacional? Sí, claro, con mucho gusto. Estas conferencias internacionales sobre políticas de drogas se hacen cada 2 años. Es que la próxima va a ser en el 2017. Llegan alrededor de 71 países, alrededor de unos 2.500 personas, la mayor parte líderes en el tema, además de especialistas en el campo, médicos e investigación, y lo que se pretende son hacer estas reuniones de discusión sobre políticas de drogas a nivel mundial. Se toman las notas respectivas para hacer las reformas, en este caso la que se va a presentar ante la ONU en el 2016, en abril del 2016, para reformar, por ejemplo, el convenio 1961, que ya está un poquito atrasado en cuanto a la evolución del tiempo, y precisamente lo que trata estas conferencias es de tomar criterios con respecto a la experiencia de los líderes, con respecto a los proyectos que se están realizando en las diferentes partes del mundo y tomar decisiones políticas. En lo que se refiere precisamente a la participación suya en representación de Costa Rica como nación, todas estas políticas o estas nuevas iniciativas en lo que tiene que ver con reforma, ¿sería inmediatamente que la ONU las apruebe de aplicación en nuestro país o qué es lo que se pretende? O incluso parte de lo que usted pudo observar sobre lo que se ha venido haciendo en otras naciones y cuáles podrían ser esas posibles reformas, ¿habría también cómo aplicarlas a nuestro país? No, más bien, bueno, el enfoque fueron en 2 grandes partes. En el caso mío, me correspondió por solicitud de los organizadores de la conferencia hablar sobre la situación de hacinamiento carcelario en Costa Rica y qué se ha hecho en el tema como representante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y además como parte de la Comisión de Derechos Humanos. Aquí lo que se hace es, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que tenemos una experiencia muy rica con respecto a la reforma de la ley de estupefacientes y drogas no permitidas, el artículo 77 bis que se reformó, que más adelantito le explico un poquito, y el proyecto de ley actual de la investigación y regulación y control de la cannabis medicinal e industrial y alimentario, que esto en parte viene a impactar las políticas de drogas en el sentido de tomar lo útil en este caso una droga como es la cannabis, tanto el cáñamo como la parte medicinal e industrial, y aplicarlo tanto a la población como una cuestión de salud y de seguridad y de salud pública y además recursos económicos que se pueden tomar para aplicarlos a las diferentes instituciones del Estado. Entonces ahí se toman ejemplos, por ejemplo en el caso mío Costa Rica, en esas dos líneas y en otras que voy a comentar más adelante, como por ejemplo la ley de dispositivos electrónicos, ¿verdad? La coordinación interinstitucional en que se dio después, o sea, los protocolos de red para la evolución o protección de las mujeres fuera de las sistema carcelario, y por ejemplo Uruguay, la experiencia que tuvo Uruguay con la ley de ellos en Uruguay, en Jamaica, en el mismo Estados Unidos, por ejemplo ahí se comentó mucho del gran daño, el impacto que hay en la parte puramente en Estados Unidos, lo que es el ataque de las políticas actuales de drogas, pero ahí hay un problema serio contra los afrodescendientes, en los cuales son maltratados y son violados sus derechos humanos, y hay una serie de circunstancias ahí que por una inadecuada interpretación y ejecución de políticas en este campo
hay personas que están sufriendo, en el caso de Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, Holanda, Alemania, en la mesa que yo estuve con Uruguay, con Alemania y con Chile y Colombia. Igualmente ellos aportaron qué se está viviendo en sus países, qué han hecho y qué se podría hacer, ¿verdad? Porque lo que se trata es que en la reunión de abril del 2016 en la ONU se reforme la Convención de 1961 y se tome decisiones que tienen impacto a nivel mundial. Precisamente el día de hoy, con un tema relacionado con mujeres y que tiene que ver una lucha contra la violencia hacia las mujeres, don Marvin, uno de los temas que usted acaba de plantear es la posibilidad de revisar penas en el caso de mujeres que lamentablemente cometen un delito, y en Costa Rica la mayoría de las mujeres en este momento encarceladas es o privadas de libertad, es por haber introducido a centros penitenciarios algún tipo de droga, y a la hora de hacer esa revisión de las penas se denota que aun cuando sea la primera vez que ellas incurren en un delito, se les está catalogando incluso en el mismo rango de tiempo carcelario como si fuera una persona que se dedica al narcotráfico. Sí. Tal vez nos podamos detener en un día como hoy, porque me parece que también es un tema a revisar que tiene que ver con la violencia a la que son sometidas algunas mujeres en nuestro país, y el tema que estamos hablando también sobre esa revisión en lo que tiene que ver con procesos penales a nivel nacional e internacional. Sí, claro. Bueno, hay algo importantísimo que al menos lo mencioné en más de una oportunidad en esa actividad, y es que Costa Rica es un país sin fuerza militar, y eso ya es una ventaja sobre todos los otros países, por ejemplo México, que también participó, el mismo Estados Unidos, donde la policía militar todavía tiene problemas de impacto, de daño a las personas vulnerables, todavía peor. Pero por ejemplo, una de las mesas que yo estuve, de lo importante y que fue de impacto como Costa Rica, y a pesar de lo que usted me está diciendo, como Costa Rica en el 2003, que ya entró a regir la ley de la reforma del artículo 71 bis de la ley de estupefacientes y drogas no permitidas, cómo esto vino a impactar en la mujer vulnerable, con vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres en línea de la pobreza, mujeres con niños, cuidando niños, o personas adultas mayores, o alguna persona con alguna limitación física, o jefas de hogar, y se hizo previamente una investigación por parte del Ministerio de la Defensa Pública. Se hizo un estudio previo donde se comprobó que precisamente un 65% de las mujeres que estaban en la cárcel, estaban privadas de libertad, estaban en la línea de la pobreza, mujeres solteras, mujeres jefas de hogar, mujeres que tenían a cargo cuidado de niños o de adultos mayores. Entonces esto fue lo que motivó para reformar el artículo 77 bis, y así lo expuse yo en la conferencia, y valga mencionar aquí que para esta conferencia mundial hubo instituciones que me aportaron y me ayudaron para llevar una excelente presentación allá, como fue la Defensa Pública, a cargo de la directora de la Defensa Pública, la licenciada Marta Muñoz. El INAMO también nos aportó información escrita. El Ministerio Público, el licenciado don Celso Gamboa, nos dio también documentación. Don Guillermo Araya, del Instituto Costarricense de Drogas, también estuvo reunido en el despacho. Todas estas instituciones estuvieron reunidas previamente conmigo, informándome bien, además de que ya yo he visitado algunas cárceles, como lo vamos a hacer próximamente la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, esta ley vino a impactar bastante en la población femenina privada de libertad, porque se bajaron las penas. Antes eran penas que iban de 8 a 20 años de cárcel, inclusive era peor que si hubiera un delito como el homicidio, y se bajaron de 3 años a 8 años, pero con las características que indiqué previamente. Eso sí, también
en esa misma reforma del artículo 77, el juez puede tomar medidas alternas a la pena. Por ejemplo, puede aplicar arresto domiciliario, puede aplicar dispositivos electrónicos, que de paso fue una ley que aprobamos el año pasado en la plena 3, que es la ley de dispositivos electrónicos, solamente que en estos momentos está en un plan piloto, en una licitación, y todavía no ha entrado a regir lo de los dispositivos electrónicos, pero es una ley más que viene a disminuir el problema de hacinamiento carcelario. Y además, después de que se aprobó esta ley, se hizo toda una red de instituciones para ayudar a esas personas, de tal manera que aquí en esta red están interviniendo igualmente el INAMO, el ICD, el IAFA, el Ministerio de Salud, el IMAS, el INA, de tal manera que esas personas que el juez le da arresto domiciliario o alguna otra medida alternativa, también se le esté dando una capacitación y una ayuda para que haya una reinserción a la sociedad en forma adecuada, porque se ha visto que el hacinamiento carcelario trae serios problemas a cualquier privado de libertad, en salud, en trabajo, en reinserción social, en su propia vida privada. O sea, hay violaciones a los derechos humanos. Todos estos temas se discutieron ahí en esas conferencias, en las diferentes mesas con expertos. Además, en la segunda mesa, para cambiar de tema, se habló del proyecto de ley de cannabis y se discutió inclusive la cannabis medicinal e industrial con expertos. Tuve la oportunidad de estar con expertos como el doctor Etan, que es la mano derecha del doctor Michulán, es uno de los expertos investigadores en temas de salud a nivel del sistema nervioso central y en drogas, como en este caso como la cannabis, cómo es que actúa a nivel del sistema nervioso central de la persona. En fin, yo siento y venía muy feliz porque siento que, al menos en mi caso, que me correspondió representar a Costa Rica, el único diputado costarricense que estaba ahí, había diputados mexicanos y colombianos, pero de Costa Rica era el único diputado que estuvo ahí, hablando sobre un tema en el cual todavía estamos cortos en temas de derechos humanos en cuanto a hacinamiento carcelario, pero que Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante tanto en la reforma de esta ley como en la de los dispositivos electrónicos y otras actividades que se están haciendo a nivel institucional. Además de también lo mencioné, lo de las nuevas construcciones de cárceles, como las dos que indicó el señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, donde va integrado todos esos aspectos como educación, trabajo, ¿verdad? De tal manera que la persona pueda ir a la sociedad mejor preparada. Y también se hablaron de otros temas, digamos, de lo que es aprobar políticas de drogas para otro tipo de drogas como la cocaína y la morfina y la heroína y otras, pero que en realidad ese tema no era el que me habían asignado a mí en el caso de Costa Rica. Agradecemos al diputado Marvin Atencio Delgado y bueno, don Marvin, imagino que toda esta información también la vamos a poder replicar en algún momento a través de algún proyecto de ley o incluso reforma a las actuales leyes y proyectos que se están conociendo. Así que en los próximos días podríamos contar de nuevo con su presencia por acá. No, claro que sí. Tenemos que dar reformas a leyes en cuanto a las penas, ¿verdad?, de cárcel, que son muy severas, y también en estos momentos se está tratando especialmente a las mujeres con la reforma del artículo 71 bis de la ley de estupefacientes, pero el hombre está fuera de esa ley, ¿verdad? Entonces también tenemos una considerable del sexo femenino en situaciones igual que la mujer, que están en la línea de la pobreza, con poca educación y con otro tipo de problemas de vulnerabilidad que también le podríamos ayudar. En fin, hay mucha cosa que hacer, hay mucha cosa que trabajar en cuanto a políticas de drogas para Costa Rica.
Agradecemos de nuevo al diputado y doctor Marvin Atencio Delgado de la fracción del Partido Acción Ciudadana que nos ha acompañado retomando las entrevistas a esta fracción legislativa y espero que nos acompañe la próxima semana con más información sobre la labor del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Vamos a continuar con más información y les agradecemos. Muchas gracias.